doctor. Bien. Recuerda que pierdo algo de capacidad de gestión sobre la aplicación cuando estoy proyectando, entonces, bueno, notifíquenme si alguien no ha podido entrar o si me estoy perdiendo el ingreso de algún compañero para que me pueda detener. Entonces, la sesión del día de hoy habla de la ecocardiografía. Hemos estado insistiendo en que el ultrasonido toma cada vez un papel más relevante dentro de las aplicaciones clínicas. Ahí ya no estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, sigue viendo. Ay. Bueno, te digo que es una locura esto, ¿eh? ¿Qué es lo que están viendo en pantalla? El título. Título, su nombre. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a ver. Muy bien. Aquí estamos progresando sobre las diapositivas. Por favor, si no es el caso, notifíquenme. Entonces, esta clase tiene un esquema que es muy puntual. En esta clase tenemos que hablar un poco del uso clínico de la ecocardiografía, tanto en su aplicación en consultorio como en las salas de urgencia, en los espacios prequirúrgicos y postquirúrgicos. E incluso hay que mencionarlo, el ultrasonido se vuelve también una herramienta importante dentro de los espacios quirúrgicos. Quiere decir que, a diferencia de algunos otros equipos que tienen esta capacidad muy limitada de aplicación debido a las dimensiones físicas del equipo per se, como sería el caso de un resonador o de un tomógrafo, el ultrasonido puede ser tan portátil que se ha adaptado ya para proyectarse en las pantallas de los dispositivos móviles de los diferentes clínicos que lo ocupan. Entonces, esto sería muy importante porque en medida de que nosotros tengamos portabilidad de los equipos, nosotros podemos desplazarles a los diferentes contextos y a los diferentes espacios en donde tengamos nuestro campo de praxis para así poder seguir ocupando estas herramientas. Una ventaja importante de esto es que, a diferencia de los estudios que, por supuesto, se van a ver limitados por estas capacidades de movilidad, el ultrasonido se puede insertar a regiones profundas, a regiones remotas, y en este sentido, esto se convierte en una herramienta cada vez más y más y más práctica. Dicho de otra manera, hasta hace un par de décadas les recomendaban a los médicos que cuando se iban a su servicio, pues se llevaran el estetoscopio y fueran ahorrando para un botiquín. El día de hoy el costo de los ultrasonidos puede ser significativamente bajo con relación a algunas otras tecnologías médicas, y entonces convendría que desde hoy pudieras tener por ahí un pequeño fondo para la adquisición de uno de estos equipos. Entonces, vamos a continuar con esto. Es más o menos como vamos a distribuir nuestra sesión del día de hoy. ¿Sí vieron la diapositiva del esquema? No. No, No. profe, es lo que le iba a decir, que No. nada más estaba viendo su portada. Ay, no te preocupes, déjame regresar un poco, porque insisto, hay problemas con Zoom, que no era amigable y ahora lo es menos. Vamos a ver, aquí lo estás viendo, ¿verdad? Todavía no. Está cargando. ¿Qué cosa? ¿Ahí se detuvo? Sí. Sí. Bueno, ya no se ve. Sí. ¿Ahí se ven? Se está cargando. No, es que aparece como si se estuviera cargando su presentación. Y ahora ya no se ve. De acuerdo, mira, yo haciéndole aquí publicidad a la tecnología y hoy no nos está funcionando tan bien como quisiéramos. ¿Aquí lo estamos viendo? No, ¿pero por qué? Me sigue apareciendo ven acá Sigue inferior. cargando. Dice que está cargando. Ok.
Dame un segundo mientras intento resolver esto. ¿Qué tal? ¿Ya dejó de cargar y proyectó algo o todavía no? Ya Sí, proyectó. proyectó. Las diapositivas. De acuerdo. Ok. Muy bien, entonces estábamos en que el esquema de la sesión básicamente nos va a hablar del uso clínico de la ecocardiografía. Tenemos que retomar conceptos muy básicos de anatomía y practicar o al menos mencionar algunas técnicas de examen para al final establecer un resumen de lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante realizar el examen del corazón? ¿O por qué hacemos una ecocardiografía del corazón? Básicamente porque muchas de las patologías que podrían resultar en una emergencia cardíaca verdadera, las podríamos detectar y contener a través del uso de la ecocardiografía. En tanto que alguna arritmia, por supuesto, no estamos pensando en una fibrilación auricular o en alguna de las arritmias letales, estamos pensando en algo más bien crónico, como un flóter auricular o una FA, podrían darnos un mayor tiempo de capacidad de respuesta, incluso para diagnosticarla y para tratarla. Algunas otras pueden verse, digamos, realmente agravadas por la historia de vida del padeciente, el evento agudo, y llevarnos a complicaciones que finalmente desencadenen en la fatalidad o terminen en la fatalidad de nuestros padecientes. En ese sentido, algunas patologías como el derrame pericárdico, que podría alcanzar volúmenes para generar un tamponade cardíaco, establecer una armonía o la función cardíaca, quiere decir cómo está la contractilidad miocárdica sin necesidad de realizar una electromiografía cardíaca, también puede ser realizado. Y por último, la valoración de la presión venosa central. Típicamente nosotros para establecer o valorar la PVC de un paciente estamos ocupando métodos muy invasivos. Por lo general, estamos hablando de catéteres que nos puedan dar dos ubicaciones, casi siempre en aurícula derecha, pero también podríamos ubicarlos en venas cavas para así poder estar monitoreando la presión venosa central de nuestro padeciente. El catéter tipo Swan-Ganz, por ejemplo, nos puede dar este tipo de medida adecuadamente, es lo más confiable. Sin embargo, insisto, es un método intervencionista para poder a través de la PVC inferir la estabilidad hemodinámica de nuestros padecientes. Bien, pues la ecocardiografía nos permite tener una vista o tener una aproximación muy confiable, hay que mencionarlo, de esta presión venosa central y que por lo tanto nosotros podamos tomar decisiones mucho más rápidas. Con la ecocardiografía podríamos valorar rápidamente el estado de volemia de un padeciente para decidir si su cuadro se debe a un estado hipervolémico o uno hipovolémico, y como ya sabrás o como te estarás imaginando, esto genera una decisión realmente diacrítica, porque por un lado, en un estado hipovolémico, evidentemente lo que nos falta es volumen y entonces tendremos que actuar rápidamente para reponer ese volumen. Sin embargo, cuadros miméticos de hipovolemia los podríamos encontrar en estados hipervolémicos, en donde lo peor que podríamos hacer es poner más cantidad de líquidos a los pacientes, ya que esto los podría llevar a edema agudo pulmonar y por lo tanto necesitaríamos del uso de diuréticos o cualquier otro fármaco que nos permita evacuar esa cantidad de líquidos. Entonces, establecer cómo está la volemia del paciente, unido a la armonía de la contracción cardíaca y a su función, así como establecer los volúmenes que están en la zona pericárdica, es lo que nos permite precisamente tener una imagen más amplia y acertada del estado hemodinámico de nuestros padecientes. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las aplicaciones clínicas, si nosotros tuviéramos que centrarnos o mencionar tres esenciales de las cuales vamos a derivar básicamente todas, estaríamos pensando en los líquidos pericárdicos, típicamente conocido como derrame pericárdico, la función cardíaca que nos va a hablar de la armonía de la contracción del miocardio y por supuesto la presión venosa central, que es un indicador excelente de la volemia de nuestros padecientes. Entonces, las aplicaciones que se derivan de estas tres grandes ramas tendrían que ser los estados hipotensivos, cualquier escenario de trauma, particularmente en el trauma torácico,
El arresto cardíaco es importante que lo conozcamos y que sepamos que se puede encontrar también a través de la ultrasonografía. No solo eso, el dolor torácico con sus múltiples diferenciales, podemos tener una buena aproximación a través de la ecocardiografía y por supuesto algunos otros como la insuficiencia respiratoria, incluso en la sepsis vamos a tener estados alterados de la función cardíaca que podemos encontrar dentro de la ecocardiografía. En las medidas de resucitación avanzada es uno de los elementos que se ha introducido actualmente y que hoy, que todavía no forma parte estricta de las guías del ACLS, eventualmente no es cuestión de si la ecocardiografía va a formar parte de los criterios en el ACLS o no. Esa no es la pregunta nada más es cuándo. Y por supuesto, tener una mejor aproximación al estado volémico del paciente a través de inferir los niveles de diuresis, y esto tendría que ser precisamente por la estimación de la presión venosa central.